Las elecciones en Ucrania, a cargo de un payaso, podrían acabar efectivamente en un circo. Resulta que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky tiene la intención de hacer el llamado para unas elecciones, para postularse para elecciones presidenciales. Quiere presentarse para un segundo mandato, pero con condiciones. Y una de las más importantes es que el ex jefe de las Fuerzas Armadas y actual embajador de Ucrania en el Reino Unido, Valery Zaluzny, no lo haga, que no se postule como candidato. A través de un medio de comunicación de este país, el jefe de la oficina del líder del régimen ucraniano, Andrei Yermak, hizo una propuesta de que en el caso de no participar en los comicios y seguir en el bando de Zelensky, el antiguo comandante en jefe podría conseguir el primer puesto en la lista del partido Servidor del Pueblo y con ello tener el parlamento, la presidencia del parlamento ucraniano, pero la condición es que no sea candidato y que se oponga obviamente a Zelensky. Digamos que unas elecciones con un solo candidato. Muchos decían y se quejaban del proceso electoral en Rusia, cuando decían que prácticamente el único candidato conocido era Vladimir Putin y que había otros 6 candidatos en la lista, pero que nadie los conocía, que la oposición no logró generar ni el 20% de la aprobación, ni el 20%, porque Vladimir Putin ganó con más del 80% de las votaciones. Entonces, digamos que Zelensky, recordemos, prohibió todos los partidos políticos de oposición. Nadie puede oponerse a él de acuerdo a su misma ley marcial, de acuerdo a sus propias reglas que, según Zelensky, son necesarias para evitar que el país se fracture y genere cierta discordia, que ya existe, actualmente ya existe, porque no todos quieren a Zelensky, seamos completamente honestos. Lo que llama mucho la atención es que para presentarse en este segundo mandato, Zelensky dice que él llega con un índice de aprobación del 52%, que prácticamente le daría una victoria. Pero, siempre y cuando Valery Zaluzny no salga en la boleta como oposición, como otro candidato. Quizás no del mismo partido, quizás independiente, pero no puede salir el nombre de Valery Zaluzny porque él era, de hecho, el que tenía una ventaja hace unos años cuando todavía era jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cuando en su momento, en ese entonces, decía que era necesario detener el conflicto militar y por eso empezó a tener una mayor presencia en los medios de comunicación. Los ciudadanos, digamos que hasta cierto punto confiaban en él. Después de que se fue Valery Zaluzny, obviamente empezó todo este juego que estaba haciendo Zelensky de programar la incursión en la región de Kursk, entrar al territorio ruso, que obviamente le costó muchísimo al mismo Zelensky, a sus fuerzas armadas. Están perdiendo más de 40,000 soldados en lo que va de la incursión y por supuesto Rusia sigue avanzando y sacándolos de su territorio. Entonces no fue tampoco una buena idea y en esta no se vio involucrado Valery Zaluzny. Él decía en diciembre del año antepasado que ya era necesario hablar con Moscú, detener el conflicto y posiblemente tener que ceder incluso el territorio, porque ya no había para dónde avanzar. Fue después, lo quitaron de este cargo, después de que terminara la famosa contraofensiva del verano, que fracasó, y ya a finalizar diciembre, cuando Valery decía ya tenemos que rendirnos, Zelensky dijo no, mejor te voy a correr, además estás jalando a muchas personas que quieren o están de acuerdo contigo y yo no puedo detener esta guerra, entonces mejor te vas. Coloca a otro general al frente de las Fuerzas Armadas y bueno, lo que hemos visto en el último año, que fue precisamente una mayor movilización de los ciudadanos, incluso se habla de exigir reducir la edad de los ciudadanos que puedan ir al frente de la batalla porque ya no hay soldados, no hay nadie que quiera postularse de forma voluntaria como militar en esta guerra. Pero a pesar de todo esto, Zelensky, recordemos, ya no es presidente. Desde mayo del año pasado, él debería haber terminado su mandato.
En el momento en el que terminó su mandato, como estaba la famosa ley marcial, entonces él dejaba el cargo y el poder lo tomaba el Parlamento, algo que tampoco quería Zelensky porque él se sentía, obviamente, el único, y era la cara de la guerra en Ucrania. Zaluzny es considerado actualmente como el principal rival de Zelensky. Aún no ha tomado una decisión definitiva, hasta donde se tiene entendido, sobre su futuro o un futuro político. Primero preservarán la estabilidad y después hablaremos. Esto fue lo que declaró al medio de comunicación Valery Zaluzny. Zelensky, recordemos, ya no es presidente y cuando se iban a celebrar las elecciones el año pasado, tras el final de la fase caliente del conflicto con Rusia, en una especie de supuesta posición fuerte de Ucrania, cosa que no ha ocurrido, obviamente no se pueden llevar a cabo las elecciones. Zelensky quiere unas elecciones cuando Ucrania sea fuerte ante Rusia en el conflicto, cosa que ya no va a pasar, y al mismo tiempo declaró Zelensky que no va a haber elecciones para las presidenciales en Ucrania. Incluso en ese entonces, en mayo del 2024, Zelensky decía que no sabía si se presentaría para un segundo mandato o no, pero ahora resulta que sí. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha señalado en reiteradas ocasiones que no considera legítimo este régimen de Ucrania, que Moscú solo va a dialogar con las autoridades legítimas en Kiev y que por ello hablaría con cualquiera que vaya a las elecciones y gane democráticamente. El problema es que hay cientos de personas desaparecidas, hay muchos que supuestamente están digamos, como militares, pero se desconoce si ya perdieron la vida, si pueden votar o no, o qué es lo que realmente ha pasado con todos los militares que se llevó Zelensky al frente de la guerra. Más de 400,000 personas que se supone estaban en este conflicto militar y se desconoce si pueden votar o no. Quizás por eso diga Zelensky que tiene este 54% de las preferencias, porque son los soldados que obviamente ya no pueden luchar. Porque se presume, una de las últimas encuestas que se han lanzado no es muy a favor de Ucrania, de Zelensky sobre todo. El índice de confianza pública cayó significativamente, pasando del 90% al momento del conflicto, se presume, a lo que sería un 30%. El Instituto Internacional de Sociología de Kiev dijo que lleva 30%. La preferencia que tiene Zelensky no le alcanza para ganar. Obviamente, de los encuestados, ellos dijeron que no confían en Zelensky, y del 9% que no pudo responder, posiblemente por presuntas amenazas. También recordaron que la confianza en Zelensky estaba en el 80% después de que ganó las elecciones presidenciales en el 2019 y que ahora solo tenga 30%. Bueno, obviamente todo esto es porque aquellos que votan en este tipo de, digamos, encuestas, lo hacen. Algunos con miedo tienen que votar a favor de Zelensky, otros que ya perdieron a sus familiares, que ya no saben qué hacer, que ya lo perdieron prácticamente todo. Bueno, ellos dicen, me da igual, no lo queremos. En los primeros meses después de la escalada con Rusia en el conflicto, se tenía una confianza en Zelensky del 90%. Se presume, este Instituto de Sociología de Kiev, a estas alturas, que tenga un 30% nada más. ¿Dónde están los otros 20%? ¿Dónde está el otro 20% de los ciudadanos que se supone están apoyando a Zelensky? No hay, realmente no existen. Muy posiblemente y de forma lamentable perdieran su vida en este terrible conflicto contra Rusia. Y mientras este personaje está pensando en otras cosas, como por ejemplo decirle a la Unión Europea, ¿sabes qué? Mejor saca a Hungría de la Unión Europea, sácala de la OTAN también.
no te conviene ser aliado de Víctor Orbán, mejor métanme a mí. Yo tranquilamente puedo ocupar su lugar sin ningún problema. Esos son los intereses de Zelensky y no la vida de los ciudadanos ucranianos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.